ahora que nos encontramos ya gozando las emociones de los Juegos Olímpicos, he querido invitar a nuestro programa a una persona que no solamente es responsable por buena parte de lo que ocurre en el deporte colombiano, sino que estará muy interesada en que en estas Olimpiadas el nombre de Colombia quede en lo más alto de los podios. Por eso quiero darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que es la directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán. Buenas noches, doctora Roldán, ¿cómo está? Buenas noches, Vlado. No, pues muy bien y feliz de estar aquí contigo. Bueno, y un saludo a todos tus televidentes, muchísimos además. Bueno, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y yo quisiera empezar por un tema que a mí me ha parecido muy interesante y que me llama mucho la atención, y es la gran delegación que tenemos en estos Olímpicos. ¿147 deportistas? Correcto. Por primera vez en la historia, o sea, estamos superando Londres, tuvimos 104, hoy vamos con clasificamos 148. Lo que pasa es que pues Villegas, que el golfista, se le cruza con unos eventos internacionales que son fundamentales para la clasificación de él y para el puntaje como profesional, entonces pues no pudo asistir, y el que seguía no era colombiano, entonces ahí perdimos ese cupo, pero hoy vamos 147 deportistas con 19 deportes, con los tres de deportes de conjunto. Hace más de 20 años nuestro equipo de fútbol no iba a unos olímpicos. Vamos con el equipo de fútbol femenino y con rugby, pero aún con los dos, porque hace 4 años sí tuvimos el fútbol femenino, o sea que hoy 18 de fútbol más 12 de rugby son 30, aún quitándole esos 30 estamos por encima de los 104 de hace 4 años. O sea que cada vez lo que demostramos es que el deporte está por el buen camino, que vamos por el sendero que estar por encima en Sudamérica de países como Argentina, como Chile, pues eso es muy, muy diciente. ¿A cuántas medallas podemos aspirar los colombianos? Medallas de oro, pues, porque las otras también son importantes, pero finalmente las que ponen la medida, las que dan como el referente de lo que somos, son las medallas de oro. En algunos casos se hablaba de que podían ser 3 de oro a las que podríamos estar aspirando con cierto realismo, pero ¿usted a qué aspira? Bueno, yo pues la verdad es que aspiro a estar por encima de Londres 2012, que mejoremos, si no es en número de medallas, en número de colores, o sea, lo que tú decías es cierto, el oro es fundamental para la clasificación, pero todo da puntos, ¿no? Nosotros esperamos a estar por encima de los puntos de hace 4 años, y tanto las medallas de oro como las de bronce, como los diplomas. Recordemos que hasta el 8º puesto, después del 3º, da diploma olímpico. Entonces, es que estar entre los 40 mejores del mundo no es fácil, y todos nuestros 147 deportistas que están allá ya hoy son ganadores, porque ya hoy están en el ranking mundial como uno de los mejores 40 deportistas del mundo en ese deporte. Pero la pregunta precisa es si aspiramos a estar por encima de un oro. Acuérdate que hace 4 años sacamos 1 oro, 3 platas y 4 bronces, que fueron las 8 medallas. Hoy tenemos, yo no voy a decir cuáles van a ser los 3, 2 o 4 oros, sino con cuáles tenemos posibilidades. Pues obviamente Mariana Pajón acaba de ser campeona mundial en Medellín de BMX. Caterina Ibargüen, que ha estado imbatible. Que todo el año ha tenido un excelente año y no ha dejado de estar de primeras. Qué atorto el que debe sentir uno pensar en ese favoritismo y llegar allá a enfrentarse a unos monstruos, porque eso es una cosa de mucho... En oro estaría también Jacqueline Rentería, que ya tuvo una excelente recuperación, ya está entrenando perfectamente, y por eso el médico y la delegación y pues el cuerpo técnico dio el aval para que Jacqueline continuara en su proceso para los Olímpicos. Ella es una posible medallista nuestra también, y Yuri Alvear. O sea, de 5 nosotros sí estamos muy, muy optimistas que estemos por encima de la una que tuvimos en Londres 2012, que podemos estar en 2 medallas de oro o 3. Ese es nuestro sueño. Bueno, y falta ver cómo nos va con el fútbol, ¿no? Que el fútbol siempre
da sorpresas, a veces uno no se hace muchas ilusiones y nos va bien y a veces tenemos muchas ilusiones y salimos con el rabo entre las patas. Sí, a veces, pues nosotros en fútbol estamos muy bien, o sea, ya lo vimos ahora recientemente en la Copa América, o sea, el fútbol de Colombia ha mejorado muchísimo y nuestros deportistas ya son más profesionales. O sea, yo digo, lo digo en el argot profesional, ya se la creen. Porque es que antes ganaban y entonces se subían y cuando iban a otro partido pues todos teníamos la decepción de que decíamos, no, pues se crecieron por unos días. No, ya nuestros deportistas son conscientes de que esto no es una cosa de un año ni de 6 meses, sino que si se quiere llegar a los podios y si se quiere lograr ser un deportista reconocido en el mundo entero, el entrenamiento tiene que ser día a día. El entrenamiento tiene que ser, y la disciplina sobre todo de ellos tiene que ser muy rigurosa y eso lo encontramos ya en nuestros futbolistas. Entonces, pues lo que pasa es que a las niñas de fútbol les tocó un grupo bastante duro, pero yo tengo muchas esperanzas que esas niñas son imbatibles, además de que se fueron con el aliciente de que las incluimos en el programa Deportista Apoyado. Los deportes de conjunto no estaban en el programa. El programa es el en el cual Coldeportes le da un incentivo mensual a cada uno de esos deportistas que están en el programa. Hoy tenemos 210, con deportes de conjunto subimos a 250 y espero el año entrante que lo vamos a elevar a medallistas suramericanos y medallistas centroamericanos, subir a 420 deportistas apoyados. Esos deportistas no les falta nada, hablado. A esos 400, hoy 210 sumando los de conjunto 250, son los deportistas que les damos un incentivo mensual, que les damos todos los entrenadores, lo que necesiten, las ayudas ergogénicas, todo el centro de medicina está pendiente de ellos, inclusive a partir del 1 de enero también lo vamos a incluir con seguridad social. Todos los deportistas apoyados, esos 450 deportistas van a quedar cubiertos con seguridad social. Muy bien, ya hablamos de los gozosos, ahora vamos a hablar de los dolorosos, porque el tema del deporte colombiano genera obviamente muchas pasiones, hay mucha gente interesada, los aficionados al deporte, los televidentes se preocupan a veces por la situación de los deportistas y hace unos días cuando estaba celebrándose el Tour de Francia vimos que hubo algunas protestas de algunos ciclistas porque hablaban de la falta de apoyo, recalcaban que ellos se han hecho solos, que más o menos le pedían al presidente Santos que no se subiera que no le chupara rueda en el tema de las medallas o de las conquistas en las etapas y todo esto. ¿Qué tanto o qué tan bien se ha portado el gobierno con los deportistas? Porque es que tenemos que la ley del deporte que se iba a hacer en la legislatura pasada pasó con entierro de segunda, no, de quinta, y no se hizo. Y entonces los deportistas que tenían mucha esperanza en ese tema, eso se quedó en el aire. ¿Cómo hacer para cumplirles a los deportistas, para que no se sigan quejando de ese abandono del Estado? Bueno, son varias preguntas y vamos a tomarlas por partes y me parece muy importante, Vlado, que me des esta oportunidad. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que todo mi respeto y toda mi admiración por Anacona. O sea, yo con Anacona es un referente de nuestros deportistas, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Anacona y todo el equipo de ciclistas que acaba de ganar la Vuelta a Francia, de Pantano, que nos dio tantas alegrías durante esos días. O sea, nosotros no tenemos sino gratitud por ellos. Pero pues cuando hacen referencia, y tú lo decías, a la respuesta que dio en su momento el equipo, y no fue el equipo sino solo Anacona, pues yo tengo que salir a aclarar, porque tengo que, o sea, nos hace falta mucho, los recursos del deporte no son infinitos ni los del país, pero no podemos desconocer que en este gobierno el presupuesto de Coldeportes se ha triplicado.
Nosotros, el presupuesto de Coldeportes hace 6 años era de 150.000 millones de pesos y hoy es de 460.000 millones de pesos. Pero les llega a los deportistas porque no Claro. ganamos nada con que se duplique, triplique, si no les llega a los muchachos que quieren salir adelante. Vlado, mira, es que el programa que yo te estaba diciendo ahora, el programa Deportista Apoyado, le cuesta a Coldeportes mensual 500 millones de pesos, solo el incentivo mensual, fuera de todo lo que nosotros tenemos que pagar en el centro de medicina, todo lo que tenemos que estar pendientes con el Comité Olímpico de los mejores entrenadores. Yo te voy a dar un ejemplo. Este año, el contrato que nosotros hicimos con el Comité Olímpico y con el Comité Paralímpico para el apoyo de nuestros deportistas olímpicos fue con el Comité Olímpico de 14.000 millones de pesos, solo para un año. Sin el incentivo mensual que les damos. Solo la preparación de estos 147 deportistas este año nos costó 14.000 millones de pesos con el Comité Olímpico y con el Paralímpico 3.500 millones de pesos. O sea que en total son 17.500 millones de pesos que solo este año invertimos para que nuestros deportistas no les faltara nada. Porque hoy todo el ciclo olímpico está cubierto por Coldeportes. Y yo solo te voy a decir, sin sacar en cara, es que a veces malinterpretamos las palabras. Yo vuelvo y digo, yo con Anacona solo admiración. Y no me despegué del televisor, ni yo, ni muchísimos colombianos en ese Tour de Francia viendo admirados por lo que estaba logrando hacer ese equipo. Pero yo no puedo dejar de decir que hace un año Anacona estuvo en el Mundial de Ruta por Coldeportes, lo pagamos, el hotel 5 estrellas, primera clase de avión, todo se les paga para que ellos compitan allá una plata mensual hace un año. Entonces, ¿cómo va a decir uno que estamos solos? Está un poquito desmemoriado entonces Anacona, ¿cree usted? Y se lo puedo, o sea, que él le diga a la federación si no es cierto que hace. Mira, cuando nosotros los llevamos a esos campeonatos mundiales, es cuando los ven los equipos profesionales y los contratan. Y muy bueno, nosotros felices. Ahora, Vlado, yo no te voy a decir que nosotros no tenemos con qué volver a apoyar un equipo internacional. ¿Sabes cuánto vale un equipo como en el que están afiliados nuestro equipo ganador? Que la mayoría es de colombianos, pues no lo quería decir por la marca. No pasa bueno, nada, listo. ¿Sabes cuánto vale? 20.000 millones de pesos. Y eso nos vale a nosotros el deportista apoyado, que son 250 deportistas. Nosotros no estamos en capacidad de sacar 20.000 millones de pesos para contratar un equipo profesional, porque por eso, o sea, para eso son las empresas privadas, porque Claro, que es con quien estamos, con Claro tenemos un equipo en la Vuelta a Colombia que se llama Claro, Coldeportes Claro, y los dos hacemos el esfuerzo y pagamos la mitad y los tenemos 1A en la Vuelta a Colombia. Yo no sé si con Claro y Coldeportes vamos a hacer un esfuerzo a futuro, estamos haciendo pininos y vamos a poder ir nuevamente a llevarlos a un equipo profesional. Pero nosotros lo que hicimos con el Team Colombia fue un esfuerzo muy grande, pero no podemos estarlo haciendo cada año. Volvamos al tema cuénteme la ley del deporte que se cayó. Sí, ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, en eso Vlado también es muy importante porque ahí se ha manejado algo que no es cierto. La ley del deporte existe, lo que la vamos es a mejorar. La ley del deporte hoy le da a las glorias del deporte por obligación, porque quedó en la ley. Nosotros tenemos que darles un incentivo mensual. ¿Cuánto es ese incentivo? Ese incentivo son 4 salarios mínimos, con los que vive cualquier persona muy bien, que son 2.500.000 pesos, que lo tienen todas las glorias del deporte. Lo dejan de tener en el momento que tienen otros ingresos que están por encima de esos 4 salarios mínimos, entonces se les quita por un tiempo. Pongo un ejemplo, Cochise. Entonces Cochise es el referente en todas las vueltas a Colombia, entonces lo contrata el Comité Olímpico para hacerle publicidad, entonces se gana un poquito más de los 4 salarios mínimos, entonces se le retira el apoyo y cuando deja de tenerlo se lo volvemos a dar. Pero todas las viejas glorias del deporte están pagas de por vida, y es por esa ley. Lo que queremos es mejorarla.
La retiramos porque cuando yo llegué encontré que solo faltaba un mes para terminar la legislatura y me estaban llamando de muchas agremiaciones, me estaba llamando la DIMAYOR, me estaba llamando el Comité Paralímpico Colombiano, el mismo Baltasar me dijo: Clara Luz, yo quiero intervenir en la ley, queremos mejorarla en otros temas, denos la oportunidad de hacer unas mesas de trabajo donde la podamos mejorar. Entonces yo le pedí el favor al Congreso y al ministro que me la retirara. Hemos trabajado todos estos días en esas mesas de trabajo y la vamos a volver a presentar la primera o segunda semana de septiembre. Pero vieran los aportes que han salido y tenemos algo muy bueno que ya lo presentamos al presidente para ver si podemos mejorar en otros 200.000 millones los recursos que llegan al deporte. Ese sí sería frente al estatuto tributario, que si en algún momento se presenta nos mejoren los recursos que van para el deporte. Pero yo lo que te digo es, hoy más que nunca el deporte está apoyado por el gobierno nacional, está apoyado por Coldeportes y el esfuerzo que hacen las regiones es muy grande también. En NSN llegó la hora de hablar con Clara Luz Roldán en blanco y negro. Clara Luz. ¿Metro o bicicleta? Metro. ¿Cine o teatro? Cine. ¿Frijoles o lentejas? Frijoles. ¿Peñalosa o Mocus? Pues, siguiente pregunta. No, me gusta mucho Mocos. ¿Sola o acompañada? Acompañada. ¿Chat o teléfono? Chat. ¿Los Beatles o los Rolling Stones? Los Beatles. ¿Extranjeros o colombianos? Colombianos. ¿Racional o espiritual? Espiritual. ¿Falda o pantalón? Pantalón. ¿Armitage o Rodrigo Guerrero? Rodrigo Guerrero. ¿Cómplice de su papá o de su mamá? De mi mamá. ¿Café o chocolate? Chocolate. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Radio o televisión? Televisión. ¿Amigos o amigas? Amigos. ¿Novela o cuento? Novela. ¿Rubios o morenos? De los dos. Bueno, rubios. ¿Drama o comedia? Comedia. ¿Tierra fría o tierra caliente? Tierra caliente. ¿El tiempo o el país? Ay, el país. ¿Con luz o sin luz? Sin luz. ¿Obregón o Botero? Botero. ¿Hablar o escribir? Hablar. ¿Dieta o deporte? Dieta. ¿Estados Unidos o Europa? Estados Unidos. ¿Legalizar o prohibir? Legalizar. ¿Salsa o rock? Salsa. ¿Uribe o Santos? Santos. ¿Nietzsche o Guayacán? Nietzsche. Esto ha sido En Blanco y Negro con Clara Luz Roldán. Bueno, seguimos aquí en esta conversación ya casi para cerrar esta entrevista con la directora nacional de Coldeportes, a quien yo le quiero preguntar, después de Coldeportes, ¿qué? Usted aspira, ustedes sabemos que es de la cuerda de la doctora Dilian Francisca Toro, Bayuna o Vallecaucana, como se dicen algunos de allá. Usted quiere ser gobernadora, quiere ser ministra, va a estar aquí un tiempito para escampar. ¿Qué quiere hacer usted en Coldeportes? Bueno, a ver, en Coldeportes quiero y estoy haciendo mejorar mucho la calidad de vida de nuestros deportistas. Como te decía ahora, espero el año entrante incrementar a 450 el deportista apoyado y al año siguiente espero estar siquiera en 600. O sea, yo espero triplicar el número de deportistas apoyados en la época que yo esté. Quiero constituir y
fortalecer mucho las escuelas deportivas en todo Colombia. Somos muy pocos departamentos los que las estamos haciendo y esa es la posibilidad de tener a nuestros niños y a nuestros jóvenes alejados de las esquinas. Que en la contrajornada, en ese horario que no están en el colegio, los tengamos con monitores cerca a la casa, porque es que cuando se habla solo de la liga, no todos los padres tienen la posibilidad de llevar sus niños a las ligas. Entonces, si en el parque más cercano de la casa les ponemos ese monitor deportivo y le damos la posibilidad de incursionar en el deporte, de ahí muchos lo hacen como recreación, pero muchos salen al deporte de alto rendimiento y ahí sí podemos darles la beca en la liga y darles el transporte para que puedan llegar los 6 días a la semana a sus prácticas. Y el futuro, yo eso siempre se lo dejo a Dios, donde Dios quiera, no, de verdad hablado que no lo digo como frase de cajón, sino que siempre he dejado que Dios guíe mi vida, que lo que Él crea y donde Él crea que yo deba estar. Yo sé que todo lo que Él me ha dado es la posibilidad de hacer por los demás. Sé que voy a dejar a 600 deportistas, que vamos a triplicar el número de deportistas apoyados y que eso va a dejar una posibilidad muy grande para Tokio 2020. Esa es mi meta, Tokio 2020, y fortalecer mucho el deporte en Colombia y lograr que las regiones entiendan, como lo estamos entendiendo unas 5 o 6, que los alcaldes y los gobernadores deben invertir en el deporte de nuestra niñez y nuestra juventud. Pero qué hacer, por ejemplo, cuando usted habla de eso me parece muy interesante, pero qué hacer, por ejemplo, con inversiones que uno veía yo en el noticiero la semana pasada, antepasada, una piscina que construyeron en una alcaldía y terminaron alquilándosela a un señor para que criara pescados en una piscina es decir, el tema en otros lugares construyen velódromos que los usan el día de la inauguración, que corta la cinta del alcalde de turno y no se vuelve a usar. ¿Qué hacer con ese despilfarro? Porque no es otra cosa. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Una de las políticas que yo traigo a Coldeportes es que obviamente vamos a asumir esos retos que tenemos internacionales, los bolivarianos el año entrante en Santa Marta, los centroamericanos al siguiente en Barranquilla y los Juegos Nacionales, que fue lo mejor que pudo haber hecho el presidente dándoselos a Cartagena, porque Cartagena fue sede de unos centroamericanos, tiene una infraestructura deportiva excelente y no nos va a tocar hacer mayores inversiones. Entonces yo creo que con esos 3 eventos internacionales, más los que ya hemos hecho, Colombia quedó con una infraestructura deportiva que ya no necesitamos sino hacer canchas de fútbol para los niños y los jóvenes, ya no más infraestructura de alto rendimiento. Y eso sí lo digo yo, terminada esta, cualquier evento internacional que nos traigamos tiene que ser o para el Caribe, que quedamos con 3 departamentos totalmente acondicionados, Antioquia o el Valle del Cauca. Son departamentos... ¿Y Bogotá no? Ah, claro, Bogotá. Lo que pasa es que Bogotá... No, pero Vlado, en Bogotá una vez se le olvida nombrarlo, es por la altura. El tema de la altura a veces pues no es muy agradable para muchos eventos internacionales, pero para otros sí. Y yo sí me voy a dedicar a traer eventos internacionales, pero para los departamentos que ya tienen la infraestructura, porque yo estoy convencida de que los mundiales, no ya multideportivos, sino mundial por disciplina, nos da mucha posibilidad para nuestros deportistas, los ayuda a foguearse con otros deportistas del mundo entero, pero además le da visibilidad a nuestro país. Y un mundial de disciplina no vale más de 3.000 millones de pesos, son inversiones que perfectamente podemos hacer una vez al año por 5 departamentos, ponerle 15.000 millones, pero entonces traemos un mundial de atletismo como trajimos al Valle, el de menores. Yo adoro los eventos internacionales porque yo llevé muchos para el Valle. Una pregunta corta para una respuesta corta, porque ya nos toca irnos. ¿Qué es lo más difícil de ser directora de Coldeportes? Lo más difícil de la presión, yo creo que la presión que siente uno de la responsabilidad, superar las 8 medallas de Londres, ir a unos bolivarianos que después de 75 años no nos los ganábamos, entonces yo me los tengo que volver a ganar, son el año entrante en Santa Marta, y eso yo creo que es lo más duro, pero al mismo tiempo es lo más satisfactorio, porque se trabaja contra la presión, pero a mí me encanta trabajar presionada. Bueno, pues quiero darle las gracias a la doctora Clara Luz Roldán, primera directora nacional de Coldeportes, y a ustedes también las gracias por su sintonía, como siempre. Los esperamos el próximo lunes aquí a las 9 de la noche
para seguirlos desinformando, y para usted está siempre abierta la puerta. Cuando quiera regresar, ya conoce el camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Vlado, y me comprometo a venir con mis medallistas olímpicos al próximo programa. Muchísimas gracias.